Bien, estamos frente al capítulo 10 que habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. En vista de que en nuestro prontuario nos quedan dos capítulos nada más finales y habíamos dicho que el capítulo de la iglesia y el capítulo de los acontecimientos finales, estos dos capítulos los vamos a ver el próximo año. Tenemos 5 meses para eventos finales y tenemos 5 meses para la historia de la iglesia. Entonces, por lo tanto, hoy veremos el último capítulo de teología sistemática. Por supuesto, el Espíritu Santo, vamos a pedir una tarea que a mí se me olvidó postearla ahorita, pero la vamos a pedir, y es acerca de los nombres del Espíritu Santo. Esto es para darle un poquito más de abarcamiento a la clase o al contenido. Y por supuesto, pues ahondar un poco más en esta doctrina o en este personaje que es tan increíble, ¿verdad? El Espíritu Santo es un ser increíble. Por lo tanto, entonces, con la tarea de los nombres del Espíritu Santo, que la vamos a pedir hoy, entonces se abarcaría un poco más, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que empecemos esta clase. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Señor, oramos que tú tomes el control para que podamos nosotros impartir esta clase y podamos nosotros aprender más de ti a través de tu palabra. Ruego, Dios, que tomes el control de mis hermanos que están conectados y que algunos están en sus trabajos, pero te pido, Dios, que sea de bendición esta clase en este día. Amén. Bueno, la doctrina del Espíritu Santo. Quiero comenzar con unos versículos de la Biblia. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, el Espíritu que puede entrar en las profundidades de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la porción de la Escritura para que podamos nosotros, amén, podamos nosotros comprender que estamos frente a la tercera persona de la deidad. Esto es el Espíritu Santo. Esta doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más sublimes que están en las Escrituras. Por supuesto, otra doctrina que es sublime es la deidad de Jesucristo, y a ella también se le asemeja la encarnación del Hijo de Dios.
La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento, y sin embargo debemos admitirlo, se trata de una doctrina descuidada. Se trata de una doctrina descuidada. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede existir, no puede existir la cristiandad vital aparte del Espíritu Santo. Uno de los dirigentes de la iglesia primitiva dijo en cierta oportunidad: la gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo de la redención y el alma del individuo. Aparte del Espíritu, la cruz yace inerte, un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmotas las piedras del edificio. Solo después que el lazo ha sido asegurado, se puede proseguir la labor de levantar la vida del individuo mediante la fe y el amor hasta el lugar que se le ha preparado en la iglesia de Dios. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es la fuerza que impulsa la iglesia, es el personaje más importante en la obra de la iglesia en este momento, ¿verdad? Hermano Melvin, voy a pedirle que apague su micrófono, please. Entonces, el Espíritu Santo, Él es quien hace posible, gracias hermano, Él es quien hace posible algo que no se puede entender con la simple mentalidad humana. Él hace posible el nuevo nacimiento. Sin duda alguna, todos podremos sacar un máster en conocimiento o en teología, pero si no existe el nuevo nacimiento producido por la presencia del Espíritu Santo, jamás será parte de la familia de Dios. Jamás será fruto de la voluntad de Dios. Jesús en cierta ocasión le dijo a Nicodemo: el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer del Espíritu es ser un resultado, ser un producto de un encuentro genuino con el Señor. Y en ese momento Él viene a nuestra vida y produce en nosotros un nuevo nacimiento que, teológicamente hablando, el nuevo nacimiento es la resurrección del alma humana, ¿verdad? Del espíritu del hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, en ese momento inicia la vida espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros. Por eso es que nosotros podemos hablar con Dios, podemos comprender las Escrituras, podemos amar las Escrituras, sentimos conexión
cuando oramos, cuando alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque el ser que estaba muerto en delitos y pecados en nosotros, volvió a la vida o resucitó, como bien dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, para ir dándole un poco de sentido a esto que vamos a abordar, sin el Espíritu Santo en nosotros, jamás sería posible ni el cristianismo, ni la comunión con Dios, ni la santificación, ni mucho menos prevalecer en el camino de Dios. Nuestra fe, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro andar descansa en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ir abundando en esto porque hablar del Espíritu Santo es entrar en aguas muy sublimes, ¿verdad? Muy delicadas, y es preciso tomarse el momento o el tiempo. Veamos ahora la naturaleza del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Los testigos de Jehová dicen que es la fuerza impersonal de Dios. Dicen que es una fuerza. Y ellos se agarran de aquel párrafo de la Biblia donde dice que cuando todos estaban reunidos en el aposento alto, de repente entró un viento recio y los llenó a todos. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una fuerza, y mucho menos es impersonal, o sea, algo que no tiene identidad, como el viento. O sea, el viento no tiene identidad, el viento no decide para dónde va, el viento simplemente es algo que es impulsado, ¿verdad? O sea, simplemente es viento. Pero ese es lo que sostienen los testigos de Jehová con respecto al Espíritu Santo, porque ellos no creen en la Trinidad, no creen que existe un Dios en tres personas. Para ellos simplemente es Jehová, ya que sus raíces o las raíces de su fe están erradicadas en el judaísmo. Entonces, pero volvamos a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta estudiando los nombres que lleva y los símbolos que ilustran su labor. En esta mañana vamos a ver algo de los nombres y vamos a ver los símbolos del Espíritu. Pero la tarea que usted va a hacer es buscar los nombres del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, su significado y su texto bíblico. Pero usted se tiene que tomar el tiempo para leerlos, ya que de estos nombres, mire bien, de estos nombres, usted va a tomar 3 de ellos que le impresionen más y hará su análisis personal de cada uno de estos 3 nombres que usted va a elegir. Pero yo quiero algo más serio, ¿verdad? No simplemente una opinión, no, es un análisis. Usted va a escribir un análisis de lo que usted ve en estos nombres, de lo que usted comprende, de la información que le da cada uno de estos nombres, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir entendiendo la naturaleza, porque esto de la naturaleza del Espíritu es insondable.
Pero vamos a abordar lo que la Biblia nos da, ¿verdad? La Biblia los da. Entonces, allí vamos a ir comprendiendo cuál es la naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. Él se mueve en todas las esferas, tanto físicas, espirituales, morales. Eso es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a entender a plenitud cuál fue el papel del Espíritu Santo antes de la creación del mundo. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo cuando el mundo fue creado? ¿Y cuál fue el papel del Espíritu Santo cuando la iglesia estuvo su peregrinaje en la tierra? Hoy solo entendemos algunas cosas porque nuestra mente es limitada, pero un día nuestra mente será completa, perfecta y podremos entender a profundidad cuál fue el rol protagónico del Espíritu Santo en toda la historia bíblica, en lo que concierne al cosmos, en lo que concierne al génesis de todas las cosas, ¿verdad? Lo entenderemos a perfección. Entonces, parte de la descripción de la naturaleza del Espíritu encontramos el Espíritu de Dios, que es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dije, es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, el dedo de Dios, ¿verdad? Como dijo Jesús en cierto momento, opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. Me voy a detener ahí. Estaba leyendo yo a un científico cristiano que es apellido Wilmington, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama El Portavoz Bíblico. Y estaba investigando qué significaba la acción moverse sobre las aguas. Porque si nos vamos a Génesis, yo sé que usted tiene que tener su Biblia por ahí. Si nos vamos a Génesis, capítulo 1, hay algo aquí extraño. Y yo se lo voy a compartir esta mañana. Dice el relato del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra desde un contexto general. Pero empieza el detalle en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ajá, mire cómo entra en escena, en una escena caótica, en una escena desconcertante, en una escena sin paralelo, no más que de tinieblas y de desorden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, la creación no entró en acción. Mire, el orden creativo de Dios no inició, o la acción creativa de Dios no inició hasta que el Espíritu dejó de moverse. Entonces yo estaba con una incógnita, porque yo soy así, ¿verdad? Yo lo que me quita el sueño, yo lo investigo. Y me voy a este libro que nos
lo encontré allí. Y decía Wilmington, es importante tomar en cuenta los verbos y los vocablos que fueron utilizados para escribir el Antiguo Testamento, especialmente el libro del Génesis. Por ejemplo, aquí el verbo moverse no solamente implicaba una acción de trasladarse de un lugar a otro, sino decía, el Espíritu Santo ejercía una fuerza vibratoria. El Espíritu Santo ejercía una fuerza vibratoria sobre la faz de las aguas. De tal manera, decía, que era como lo que en el argot agricultor hacía el insumo. El insumo es regado, decía, para que la planta, la semilla a la hora de ser injertada, tuviese un espacio, ¿verdad? O una tierra preparada para poder dar vida. Entonces el Espíritu Santo empezó a moverse y ejercía una fuerza vibratoria sobre toda la faz de las aguas, porque la tierra era un mar gigantesco. Y eso, dijo, desde el punto de vista de la ciencia, no pudo haber existido luz en la tierra si primero la tierra no empezaba la acción de girar. Entonces, Wilmington va más allá y dice, lo que el Espíritu Santo hizo, oiga bien, fue crear el eje rotativo de la tierra para que la tierra comenzase a girar, y es allí donde todo comenzó a colocarse en el orden correcto y la acción creativa de Dios comenzase su trabajo. Claro, cuando Dios crea la luz, cuando Dios aparta la luz de las tinieblas, cuando Dios empieza a separar las aguas de la tierra, ¿verdad? Entonces ya la tierra estaba girando. Ya la tierra estaba girando porque se necesitaba la presencia del oxígeno, se necesitaba la presencia de la luz para que pudiese crear un mundo perfecto. Luego el Señor separa la expansión de los cielos y empieza a colocar la atmósfera, la coloca en su lugar y todo comienza a plantearse para que los seres vivos, desde los que no tienen alma hasta los que tienen alma, esto es árboles y animales, seres humanos, empezaran a pararse sobre la tierra. Entonces, el Espíritu de Dios fue fundamental, ¿verdad? Obviamente, un día sabremos con profundidad todo esto. ¿De dónde apareció esa agua si no había atmósfera? ¿De dónde aparecieron tantas cosas? Un día lo sabremos. Pero lo que nos respecta aquí es lo siguiente. El Espíritu de Dios es una persona. No es una fuerza que es movida inercialmente por algo. Es una persona que tiene conciencia, que tiene identidad, que tiene personalidad, que tiene atributos, que posee voluntad, que posee sentimientos, que posee inteligencia, que posee sabiduría. El Espíritu Santo no es una fuerza. Tampoco el Espíritu Santo es algo que lo podemos manipular. Si no podemos manipular el fuego, peor para que podamos manipular al Espíritu de Dios. Entonces, estamos frente a un personaje tan sublime, tan increíble como lo es el Espíritu
Santo. Entonces, él fue el agente que Dios utilizó para darle formación a este mundo. También dice acá que es el dedo de Dios, porque Él opera en la esfera espiritual. O sea, la esfera espiritual es el mundo que no vemos. Es el mundo que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que está allí, ¿verdad? Está allí, es un mundo que está allí. No le puedo decir si es paralelo o no, pero está allí. Amén. Está el mundo físico, que es el mundo que lo componen los seres vivos, las cosas materiales, y está el mundo espiritual, que lo componen los seres espirituales o invisibles, ¿verdad? En este caso sean ángeles o demonios. Entonces, el Espíritu de Dios opera allí. Y cuando Jesús dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que Él utilizaba el poder del Espíritu Santo para expulsar a los demonios que operaban en lo espiritual, atrapando a las personas en lo material o en lo físico. Entonces, también esta es una forma de describir qué representa el Espíritu de Dios en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Representaba una señal de autoridad. Una señal de autoridad. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. La iglesia sin la autoridad del Espíritu Santo no va para ninguna parte. La iglesia tiene que estar ceñida, pastoreada, dirigida, gobernada, ceñida por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, es un fracaso total. Cuando apartamos al Espíritu Santo de nuestras acciones y de nuestro ministerio en la iglesia, nos quedamos vacíos. Nos quedamos vacíos. Puedo garantizárselo. Entonces, el Espíritu Santo opera en la esfera espiritual, que es donde nuestras capacidades están limitadas. Es ahí donde nuestras capacidades humanas quedan limitadas. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros, camine con nosotros, porque es en la esfera espiritual donde se maquinan las desgracias para la humanidad. Es en la esfera espiritual donde se maquina la destrucción de la iglesia. Es en la esfera espiritual donde se está gestando el plan de ataque de Lucifer contra los siervos de Dios, contra los pastores. Por lo tanto, Jesús necesitaba enviar al Espíritu Santo, porque las batallas más terribles que libra la iglesia son en la esfera espiritual. Ataques terribles nos han venido. Yo estoy convencido que a usted también. Ataques fulminantes nos han venido. Pero ha sido el Espíritu de Dios cuando clamamos. Ha sido el Espíritu de Dios el que está allí para librar la batalla con nosotros y darnos la victoria. Por lo tanto, no podemos apartar o excluir al Espíritu de Dios de nuestra vida. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Es Él el que derriba los planes del diablo en lo espiritual. Es Él el que frustra los planes de Satanás contra nosotros en lo espiritual. Por eso la iglesia debe mantenerse en intercesión. Por eso la iglesia debe mantenerse orando, invocando el poder y la gloria del Espíritu de Dios para que Él
pueda darnos la victoria, para que nosotros podamos prevalecer día tras día en la obra y en la vida que el Señor nos ha regalado. Así que es importante, amén, es importante la obra del Espíritu Santo para nosotros. Ahora, aquí hay algo importante. Dice acá, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. Decía al principio que el nuevo nacimiento no se puede llevar a cabo sin la presencia del Espíritu Santo. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo no puede ser parte de la familia de Dios. Aunque tenga toda la ciencia y el conocimiento y todas esas cosas, no puede porque tiene que nacer en el Espíritu. Eso fue lo que confrontó a Nicodemo, un hombre de religión, un hombre de mucha riqueza teológica, un hombre de ley. Él fue confrontado con esto. El Espíritu de Dios es el que produce el nuevo nacimiento. Es el que toca el corazón de las personas para que vengan a Cristo. Es el que produce la necesidad de arrepentirse en el corazón humano. Es el que convence, nos hace ver a nosotros que necesitamos el perdón de Dios. Nos hace ver nuestra condición espiritual, cómo estamos. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos espirituales nuestros para que nos demos cuenta en qué condición estamos. Entonces, Él hace una acción que ninguna ciencia puede hacer. Él produce el nuevo nacimiento, la conversión. Él produce la conversión. ¿Cuál es la conversión? Es dejar de hacer lo que se estaba haciendo e iniciar, dejar eso e iniciar una nueva vida. Eso es convertirse. ¿Quién lo puede hacer? Solo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él es quien convence al mundo. Él es quien santifica a la iglesia. ¿Cuándo nos santifica? Cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Nos dice, esto está malo, tienes que dejar esto, apártate de esto, apártate. Entonces, la iglesia, cuando le obedece al Espíritu Santo, entra en un estado de santidad. Porque la santidad no viene por una unción, no viene por imposición de manos. La santidad son dos factores que se conjugan. El Espíritu Santo redarguye, sea por voz audible, sea por la palabra escrita, sea por un encuentro con Él, una llenura con Él. Nos redarguye y nos dice, esto no está bien, esto tienes que dejarlo. Y entra el otro factor, el factor voluntad humana. Cuando decidimos, no me voy a contaminar como hizo Daniel, esto yo lo dejo, yo me despojo de esto, yo voy a entrar en el orden de Dios y voy a comenzar a hacer la voluntad del Señor. Entonces, es Él el que produce la santificación, porque cuando la iglesia entrega, el Espíritu santifica, el Espíritu limpia y da el poder para prevalecer en ese estado de santidad. No es que te deja huérfano. No es que lo deja a la deriva. Usted entregó, el Espíritu tomó, limpió, purificó, amén, le dio esa llenura, le dio ese poder para prevalecer, para avanzar, para progresar en el estado de santidad. Cuando se alcanza el estado de santidad, cuando se ha vencido en gran parte el poder de la carne, entonces el Espíritu Santo se revela, el Espíritu Santo se acerca, porque no hay nadie que se haya santificado que no le quiera buscar.
Eso es así. Cuando alguien se santifica es porque está buscando al Señor, es porque está buscando el Espíritu Santo. Él quiere que Él trate con su vida. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo empieza a revelarse, a revelarse. Así funciona. Pero si la iglesia, si el creyente no abandona su pecado, si el creyente más bien tapa su pecado, entonces eso no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque él hace acepción de personas, porque él hace preferencia. No, porque él es santo. Él es santo. Así de simple. La santidad del Espíritu Santo es pura. No le puedo comparar la santidad del Espíritu Santo con algo. Aún las estrellas de los cielos son impuras. Entonces, si usted va a entrar en relación con el Espíritu Santo, ¿quién se tiene que alinear aquí? ¿El Espíritu Santo a usted o el creyente al Espíritu Santo? Es el creyente al Espíritu Santo, porque nosotros somos seres limitados. Nosotros somos seres temporales y Él es un ser infinito, eterno. Entonces, por lo tanto, para entrar en relación con Él, tenemos que limpiarnos de nuestras inmundicias, santificarnos y poder ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, entonces, en otras palabras, Él hace posible la conversión, el arrepentimiento, conversión y nuevo nacimiento de los pecadores. Él es quien toca el corazón. Él es quien llama. Ahora, aquí hay una cuestión. ¿Es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto de la palabra? Recuerde lo que vine explicando la vez pasada acerca de lo divino y lo celestial. Que lo celestial son criaturas creadas por un ser infinito. Son seres celestiales porque viven en la esfera celestial. Pero un ser infinito es superior a un ser celestial. ¿Por qué? Porque es infinito, porque es la causa. Entonces, por lo tanto, es un ser divino. Divino porque posee la divinidad. Divinidad porque es la deidad. Y porque es divino porque tiene atributos. Tiene atributos que no le corresponden a ningún ser celestial. Usted va a ver en qué ángel del cielo es omnisciente. Ninguno. ¿Qué ángel del cielo es omnipresente? Ninguno. Mire, ya puede ser el querubín más bello que el Señor tenga ahí. Ninguno es omnipresente. Ninguno es omnipotente. Ninguno es omnisciente. Estos atributos solo le corresponden a la deidad. Otro, ninguno es creativo. Ellos solo son servidores. Dentro del rango son servidores. Sean criaturas de adoración, de alabanza, bélicos, de servicio, mensajería. Eso es lo que son. Amén. Eso es como que usted le quiera pedir a un zapatero que construya un puente. Eso es imposible porque él da lo que es. Ajá, él da lo que es. Entonces usted no le puede pedir a un ángel. Usted no le puede pedir a un ángel que haga una creación porque no tiene ese poder. ¿Me explico? No tiene ese poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo es divino. Su deidad queda demostrada por medio de los hechos siguientes. Se le confieren atributos divinos, por ejemplo, es eterno. Es eterno. Omnipresente. Es aquí donde mucho intérprete del Espíritu Santo con respecto al rapto de la iglesia ha fallado en algunas cosas. Cuando la palabra dice omnipresente, escuche bien lo que le voy a decir.
omnipresente, ¿usted cree que solo abarca la tierra? Es que es ahí donde nosotros, con esta mente que a veces está llena de cortocircuitos, cree de que el Espíritu Santo solo se limita a la tierra. Hermano, el Espíritu Santo abarca los confines del universo. La presencia del Espíritu Santo abarca los confines del universo. En donde esté el universo, allí está el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿No ha leído la palabra donde dice que si pusieres tu nido entre las estrellas, allí está Jehová? O si pusieres tu morada en lo profundo del mar, allí está Jehová. O sea, ¿qué quiere decir eso? A donde vaya, ahí está la presencia de Dios. Entonces, cuando dice aquí omnipresente, ¿verdad? Es una palabra que dice que está en todas partes al mismo tiempo. No es que se debilita por estar más cerca de Júpiter, se debilita porque está más lejos de la Tierra. No, está en todas partes al mismo tiempo, en el mismo rango de divinidad, poder y autoridad. O sea, es Dios en donde quiera que el ser humano pueda ir. Si va hasta la última galaxia, allí está el Espíritu Santo. Ahora, cuando suceda el rapto, ahora viene la otra parte. Cuando suceda el rapto, el Espíritu Santo se va a llevar con poder y gloria y con fuerza a la propiedad de Cristo. Entonces se lleva a la iglesia, se la llevó. Por lo tanto, la influencia personal de él, ya no va a estar en el mundo. Porque es a través de la iglesia que él ministra al mundo. Vaya, por ejemplo, cuando usted le predica a un borrachito, ¿quién está predicándole a través de usted al borrachito? Es el Espíritu Santo. Ah, si el borrachito se arrepiente, usted oró por él, usted lo ministró, usted lo discipuló, usted se lo ganó, vaya, ya lo puso dentro de la iglesia a servir. Eso se llama influencia. El Espíritu Santo usa la iglesia para influir sobre la humanidad. Cuando alguien está desconsolado, que se murió un ser querido, llaman a los hermanos de la iglesia. Llaman al pastor para que ore. Eso trae fortaleza. Eso trae consolación. La ayuda espiritual de ese momento requerida, ¿por quién es? Proveída por la iglesia, no por los católicos. Por la iglesia cristiana evangélica. No se confunda. Entonces, el Espíritu Santo está en todas partes en la existencia, pero está ministrando la humanidad aquí en la tierra a través de la iglesia. Cuando el Espíritu se lleva a la iglesia, entonces ¿qué sucede? Dejó de influir en el mundo a través de la iglesia, pero su presencia sigue aquí, solo que no está ministrando al mundo. ¿Qué va a suceder? Se va a encauzar solamente a través de los escogidos israelitas llamados 144,000. Ellos serán sellados por el Espíritu Santo para que ministren solamente a Israel. No va a mandar misioneros a Israel del mundo. No van a salir misioneros de ahí para el mundo en la tribulación. No. Solamente Israel. Porque el mundo ha tenido 2023 años de predicación global. Si el mundo no creyó, si el mundo no lo reconoció, ese es problema del mundo. Pero la influencia del Espíritu Santo
ya no va a estar en redes sociales, ya no va a estar en canales de YouTube, ya no va a estar en Facebook, ya no va a estar en la web, ya no va a estar por TV, ya no va a estar por radio, ya no va a estar en las iglesias, porque la iglesia se fue. La iglesia se fue. La iglesia practicante, no la iglesia profesante. Se fue. Entonces, después se va a enfocar solo en Israel. Entonces, su omnipresencia siempre está. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, el Espíritu Santo se va a ir con toda la iglesia. No, hermano. Eso es limitar al Espíritu Santo a ¿qué? A nuestro contexto. El Espíritu Santo es omnipresente. En todos lados está al mismo tiempo. Entonces, vemos otros atributos como omnipotente, es todopoderoso. La palabra omnipotente significa todopoderoso. Es la misma palabra que se le atribuye al Señor en el Antiguo Testamento, El Shaddai, todopoderoso. Y luego está la palabra omnisciente, que es, por decir así, todo lo sabe, todo lo discierne, todo lo ve, por muy secreto que está, todo lo ve. No hay nada que no sepa. ¿Ah? Por eso dijo Jesús, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Por qué? Porque poseía los mismos atributos de Cristo, los mismos atributos del Padre. Entonces, Él es el único que puede entrar en la profundidad de Cristo y es el único que puede entrar en la profundidad de Dios. Es el único. Entonces, por lo tanto, partamos de un inicio aquí, merece respeto, merece honra, merece prudencia cuando hablemos del Espíritu Santo. Cuando lo ministremos a la iglesia, ministrémoslo con entendimiento. No hagamos cosas que avergüenzan al Espíritu Santo. No digamos cosas que avergüenzan su personalidad, porque Él es un ser supremo. Eso está como cuando usted está delante del rey y esté hablando cosas infames del rey. Eso ofende. Cuando decimos cosas en el culto, en el canto, que no exaltan al Espíritu Santo, sino que lo ofenden. Y eso es propio de una iglesia incultura. Es propio de una iglesia que en lugar de conocimiento, lo que tiene son piedras en la cabeza. Eso es lo que tiene, piedras en la cabeza. Entonces nosotros tenemos que tener respeto y prudencia hacia el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir avanzando aquí. Aquí están los nombres, ¿verdad? Aquí están los nombres, el Espíritu de Cristo, según Romanos 8 al 9. Vamos a ver Romanos 8, 9. O sea, usted va a leer todo esto cuando haga la tarea. De eso es lo que se trata. Pero vamos a darle aquí unas aristas. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, según los deseos carnales, pecadores. Sino según el Espíritu, con E mayúscula. Tome nota. Espíritu Santo se escribe con iniciales mayúsculas. Yo corregí un montón de alumnos y les quité muchos puntos porque me escribían Espíritu Santo con E minúscula y con S minúscula. Arrepiéntanse, les decía yo. Tenemos que tener un poco más de respeto. Espíritu con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire. Voy a volver a repetir el texto. Mas ustedes no viven según la pecaminosidad de su deseo,
sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pastor, yo cómo me doy cuenta, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo. Si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, los hechos hablan, hermanos. No le espere ver hablando en lenguas. Eso no mide el cristianismo de una persona. Eso no mide el cristianismo de una persona. Yo he visto fornicarios profetizando, interpretando lenguas, los he visto. Lo que mide a un cristiano son sus frutos. Eso dice quién es una persona, hermano. ¿Ah? Entonces, si tiene el Espíritu de Cristo, producirá la obra de Cristo en él. ¿Ah? Se va a santificar, va a amar a sus enemigos, se va a revestir de perdón, de piedad, será bondadoso, será generoso, será acomedido para hablar. Lo que hacía malo antes ya no lo hace. Si es que en verdad, dice Pablo, el Espíritu mora en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mire que esto es como una hipérbole, ¿verdad? Una cuestión que niega una cosa para afirmar otra. Mire, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si Cristo está en nosotros, el cuerpo en la verdad está muerto. O sea, el cuerpo no está disponible para pecar. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero está el Espíritu de Cristo. Si está el Espíritu de Cristo en un creyente o en la iglesia no le va a dar vía libre al pecado para que lo gobierne. ¿Verdad? Para que lo gobierne. Eso es lo que está dando a entender la palabra del Señor por boca de Pablo. Entonces, Cristo envió su Espíritu. Me voy, dice, pero yo les enviaré al Consolador. Ahí está Juan 14, 26. Vamos a ver Juan 14, 26, porque es ahí donde el Señor les declara que se va. Vamos a ver Juan 14, 26. Mire, mas el Consolador, con C mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas por cuanto es omnisciente y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso se llama el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque fue enviado por Cristo y sigue haciendo las obras de Cristo a través de la iglesia. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora nos encontramos con el Consolador. Este es el título dado al Espíritu Santo en Juan 14, 17. Bueno, del capítulo 14 al 17. Entonces, esto no necesita mucha interpretación teológica o hermenéutica. ¿Por qué es el Consolador? Porque está con nosotros en los momentos más difíciles. Porque es el único que actúa con sinceridad. Levanta nuestra autoestima, levanta nuestros ánimos, nos da la fuerza, nos renueva el espíritu. Cuando hemos sentido que ya no queremos seguir, yo he querido entregar esto como unas 10 veces. Él viene y nos fortalece, nos consuela. Cuando estamos en momentos de angustia y nos sentimos tristes, viene sobre nosotros su presencia
y nos consuela y nos fortalece y nos da más fuerza para avanzar, ¿verdad? Bueno, la palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús y sin embargo le coloca en el mismo plano. Jesús envía al Espíritu y sin embargo viene espiritualmente a los discípulos. Viene a los discípulos mediante el Espíritu Santo. O sea, a través de la presencia del Espíritu Santo, Cristo visita a la iglesia. El Espíritu Santo es de esta manera el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia en esta tierra. El Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Por eso el Señor sigue sanando a los enfermos, sigue haciendo muchas cosas que hizo antiguamente. Aquí nos encontramos con el Espíritu Santo. El Espíritu es llamado Santo porque es el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo. ¿Quién es el supremo en santidad más que todas las cosas que existen? Es Dios. Dios es perfectamente santo. ¿Y por qué su principal obra es porque su principal obra es la santificación? O sea, no nos equivoquemos pues, no erréis, como dijo Cristo. Todo aquel que profesa que tiene al Espíritu Santo, lo primero que va a mostrarnos no son las lenguas ni las profecías, es la santidad. Es la santidad. Yo no creo en esos profetas que viven en pecado. No creo en esos que interpretan lenguas y viven en pecado. Están en fornicación. No creo en eso porque el Espíritu Santo produce santidad. ¿Por qué? Porque procede de Dios y Dios es santo. Mire, porque su principal obra es la santificación. ¿Qué fue lo que rompió la comunión con Dios en el principio? El pecado. ¿Qué fue lo que ocasionó el pecado en la humanidad? La muerte. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en la humanidad? Desgracia, pobreza, miseria, tristeza, separación, dolor, luto, llanto. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que predique, que hable en lengua, que ministre, que diga que es profeta o qué sé yo, no pueda vivir en santidad? No es posible. La santidad es lo primero que produce el Espíritu Santo cuando entra en la vida de un creyente. Cuando entra en la vida de un creyente. Es lo primero. Empieza a limpiar, empieza a santificar, empieza a barrer la casa, a limpiarla porque está llena de pecado y llena de un montón de cosas. Si eres estafador, el Espíritu Santo empieza a sacar eso. Si era un ladrón, el Espíritu Santo empieza a sacar eso. Si era un mentiroso, el Espíritu Santo empieza a sacar todo eso. Entonces no es posible que alguien que esté ministrando la palabra de Dios, la presencia de Dios, siga siendo un estafador, siga siendo un ladrón, siga siendo un mentiroso. No es posible. Entonces, ¿qué tiene allí? ¿Qué es lo que tiene allí? ¿Qué es lo que tiene allí? Se lo dejo ahí de tarea. Necesitamos un Salvador por dos razones. Para hacer algo por nosotros y para hacer algo dentro de nosotros. Jesús hizo lo primero al morir por nosotros. Jesús hizo lo primero al morir por nosotros. Mire, necesitamos un Salvador por dos razones. Uno, para hacer algo por nosotros. Y dos, para hacer algo dentro de nosotros. Entonces el Señor hizo lo primero cuando muere en la cruz y mediante el Espíritu Santo, no espíritu del mundo,
no espíritu de pecado, peor espíritu del diablo. Espíritu Santo vive dentro de nosotros, transmitiendo a nuestra alma su divina, no le voy a poner vida, naturaleza. Como dijo el apóstol Pedro, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿A través de quién? A través de la conexión con el Espíritu Santo. Él hace que usted repudie el pecado. Él hace que usted ame al pecador. El Espíritu Santo ha venido a reorganizar la naturaleza del hombre y para oponerse abiertamente a todas las malas tendencias del pecado. Es lo que le estaba diciendo al principio. Él viene a poner el orden, viene a barrer la casa. La encontró llena de odio, la encontró llena de maldad, de venganza, de desprecio, de mentira, la encontró llena de pecado, la encontró, si es posible, en los vicios, la encontró sirviendo a Satanás, la encontró llena de brujería, de ocultismo. ¡Hoy, Señor amado! Limpió todo el Espíritu Santo. Reorganizó la vida que era un desastre. No sé en qué condición lo sacó, de dónde lo sacó el Señor a usted. No sé en qué cosa estaba atrapado usted. Gracias a Dios, yo no estaba atrapado en cosas horripilantes de este mundo. Simplemente necesitaba su perdón. Yo no puedo decir qué significa ser un alcohólico, un fumador, un drogadicto, un mujeriego. Yo no sé nada de eso. En esas cosas, papá me guardó. Tuve una buena educación. Pero hermano, esa gente que, imagínense los que sacó el Señor del satanismo, necesitaba un poder increíble para reorganizar su vida. ¿Y qué? La limpió, la reorganizó, la puso en orden. ¿Y ahora qué sigue? Toma control. Toma control de esa vida, para que cuando venga la oferta del pecado, nuevamente Él influye en nuestra vida y nos llama al corazón. No lo haga. ¿No ha sentido usted? ¿No ha sentido cuando va a hacer algo malo? Le dice, pum, 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 no lo haga, no lo haga, no lo haga. Es Él que está allí. Y si usted peca, Él se retira. Él se retira. Aunque lo ame, aunque llore por usted, el Espíritu Santo, pero Él no puede convivir con el pecado porque no puede estar ahí. El corazón no puede estar ocupado ni por el diablo ni Cristo al mismo tiempo. Uno de ellos dos tiene que ocuparlo. Entonces, por tanto, nosotros debemos de perseverar. A veces nos esforzamos y nos despezuñamos a perseverar en la fe, pero no en la santidad. Tiene que perseverar en la santidad, tiene que crecer en la santidad. Tiene que crecer en la santidad, amado hermano, para que resplandezca su luz delante de los hombres. Para que resplandezca su luz delante de los hombres, hermano. Gloria sea al Señor. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces se debe de ver la santidad. Ahora echamos un vistazo aquí al espíritu de la promesa. Vamos a ir al libro de Ezequiel. ¿Por qué se llama el espíritu de la promesa? Vamos a ir al libro de Ezequiel. Mira, a mí me encanta tocar estos temas porque aquí hay unos, ¿cómo les puedo decir? Unos predicadores baratos que confunden el cebo con la manteca. Sacan el texto de su contexto para crear un gran pretexto. Ezequiel capítulo 36, aquí está, versículo 27. Acá está. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a leer también, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta es una metáfora. O una simbología, perdón. Esta es una simbología. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bueno, el tema de la purificación en Medio Oriente, en la tierra antigua, que es bueno conseguir ese libro que se llama Costumbres de las Tierras Antiguas. Ellos creían que la purificación se realizaba a través de un baño. Se bañaban, se limpiaban, para ellos eso era purificarse. Entonces, Dios usa esta simbología para mostrar una purificación no del cuerpo, sino del corazón. Mire dónde está el versículo 26. Ella se explica sola. Os daré un corazón nuevo. ¿Cuándo aparece ese corazón nuevo? Aparece como un resultado de que el Señor esparce sobre su pueblo agua limpia. Agua limpia que no procede de la tierra, sino de Dios, fuente que purifica. Entonces, os daré un corazón nuevo, ¿ah? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire que aquí aparece espíritu con E minúscula. O sea, una nueva criatura. Alabado sea Dios. Una nueva criatura, espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, la dureza, la incredulidad. Mire, la rebeldía, la arrogancia. Y os daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Un corazón que sienta, que ame, que perdone, que obedezca. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo el Espíritu Santo. Esta es la promesa de Dios a Israel en el tiempo posexílico por boca de Ezequiel. Hay una palabra, no sé si está aquí en Ezequiel o en Joel, que dice, y derramaré sobre vos, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sé, tal vez ahí un hermano me puede ayudar con ese texto, por favor. Hay una palabra aquí, yo quiero que hablemos de esto. Este es el último capítulo del curso de teología sistemática. Tal vez usted me ayuda con ese texto que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sé si está en Joel. Entonces, mientras usted me lo haya y me lo comparte, se llama el Espíritu Santo de la promesa por la razón de que esto fue prometido a Israel siglos atrás. Por eso el apóstol Pedro se paró y dijo, esto es la promesa hecha realidad. Para vosotros es la promesa. Porque fue dado por boca del profeta Ezequiel a Israel en aquel tiempo después del periodo exílico de 70 años en Babilonia. Entonces, se llama así el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, aquí hay un factor importante. En ese tiempo, el Espíritu Santo solo venía, como ya he dicho, a veces en el rey, en el profeta, juez, etcétera, etcétera. O sea, sobre algunas personas. No venía sobre toda la congregación. Pero esta promesa, Joel 2:28, ya le doy la palabra a hermano Melvin.
Joel 2:28, gracias. Entonces, esta promesa no se está refiriendo a que va a venir solamente al rey, al profeta, al sacerdote, al juez. No, aquí está hablando de algo colectivo. Mire lo que dice Joel 2:28. Y después de esto, mire, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Punto y final. Esto se conecta con la promesa de Ezequiel 36, 27, 25 al 27. Esto es una conexión. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Estaba hablando el Señor de derramar su espíritu congregacionalmente. No sobre un grupo selecto, congregacionalmente, para que todos pudieran andar en los caminos de Dios. O sea, esa era la única forma de que Israel obedeciera, que todos tuvieran el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo llega y está en Hechos capítulo 2? En ese momento habían más de 120 personas. Ahí habían gente de 14 países, pero solo vino sobre los 120. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando dice y derramaré mi espíritu sobre toda carne, no está hablando de cualquier pecador. No está hablando de cualquier pecador. Está hablando de gente que ha caminado con Cristo, ha pagado un precio, se han santificado, se han sometido al Señor y están pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Una cosa es que esté la oferta, pero otra cosa es que usted la pida. Y aquí los predicadores del medio, creo que vinieron de una constelación en otro mundo, dicen que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y ahí vemos a fornicarios, fornicarias, adúlteros, inmundos e impuros, hablando en lengua. Hermano Melvin, le voy a ceder la palabra, hermano. Es su tiempo. Ok. Gracias, hermano. Cuidado ahí. Entonces, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo fue dada a Israel. Ahora, la promesa se cumplió cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, amén, y entró con una fuerza, un viento extraordinario, y llenó la casa ese viento. Pero ese no era un viento, esa era la presencia del Espíritu Santo. Y los 120 fueron invadidos del poder del Espíritu Santo. Y como él se las sabe todas, sobre la cabeza de los discípulos habían como llamitas de fuego. No le puedo decir cómo era, no me pregunte. Pero eso dice el texto. Se asentaron, dice, como llamas de fuego sobre ellos. Entonces, se cumplió la promesa, pero la promesa sigue allí. Si usted, como hijo de Dios, quiere tener la doble porción, porque ya tiene una porción, ¿va? Cuando usted se convirtió a Cristo, usted no se hubiera convertido a Cristo si no es por el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo lo trajo a Cristo. Y cuando usted se arrepintió, entró en usted, y ya vemos que necesitaba entrar para producir santidad en su vida y en la mía. Pero el poder, el bautismo, la unción, la autoridad, la manifestación, los dones, el ministerio, viene por el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Usted la quiere, búsquela.
Padre, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Me voy a limpiar, me voy a santificar, voy a buscar tu rostro, voy a clamar, voy a ayunar. Yo recuerdo que yo pasaba horas metido en oración, buscando y solo. Yo no tuve la guía de un pastor, yo no tuve la instrucción de un maestro. Yo no fui, hermano, yo me fui a la guerra solo. Las ancianas me aconsejaron, pero habían ancianas que más bien me metieron miedo. Y yo me metí hasta que llegó. Hasta que llegó. Hace 20 años llegó el bautismo con el Espíritu Santo. Es una gloria increíble. Eso es algo inexplicable. Entonces la promesa está allí. Gloria a Jesús. La promesa está allí. Para los que se santifican. ¿Quiénes fueron bautizados en el aposento alto? Los que habían caminado con Jesús, los que se habían convertido a Jesús, los que habían dado fruto. ¿Ah? Esos fueron los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Y hoy los predicadores baratos nos quieren decir que ese texto quiere decir, de Joel 2:28, quiere decir que sobre cualquier trompudo vendrá el Espíritu Santo. Eso es un error herético. Pastor, ¿será juzgado un predicador por lo que predica? Ay, papito. Ay, papito. El Espíritu, el Señor va a juzgar la iglesia y nos va a juzgar a nosotros. Vamos a ver, ¿qué hablaste tú? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué enseñaste esto? Mire lo que sucedió. ¿Te acordás de fulano de tal? No está aquí porque tú enseñaste el error. Tú llevaste un mensaje pobre al púlpito. Tú te sacaste de la manga enseñanzas que yo no te revelé en la palabra. Y muchos no están aquí porque tú enseñaste el error. Ay, Dios mío, bendito. Es mejor que le duela al prójimo la verdad y no engañarlo para toda la vida y se pierda. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa se llama así porque Dios lo prometió en el Antiguo Testamento que lo enviaría en un tiempo para restaurar la nación de Israel. Y eso se cumplió cuando en Pentecostés el Espíritu Santo llegó de forma abierta, colectiva, sobre 120, que después, cuando se fue predicando, cuando se fue ministrando, se fue llenando, se fue expandiendo. Bautizó después la familia de Cornelio. Solo oyeron el mensaje. Mire, solo oyeron el mensaje y ¡pum!, los bautizó. Pedro quedó off. ¿Qué está pasando aquí? Dijo. No se bautizaron en agua. Lo llenó el Señor. Porque Él hace lo que Él quiere, pues. Él es soberano. Pero después, ¿qué vemos? Después vemos un proceso. Pastor, ¿por qué hay que pasar el proceso? Porque de repente la gente no quiere soltar el pecado. La gente no quiere soltar el pecado. Quieren ser cristianos y también estar pecando. Entonces a veces hay cosas que no ocurren, pero cuando nos santificamos, cuando buscamos, cuando nos sometemos, entonces el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria. Aquí nos encontramos con otro nombre, el Espíritu de verdad. Bueno, todas estas... Ok, el Espíritu de verdad. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre. Cristo vino a este mundo. Dios se encarnó en Cristo y reveló su voluntad. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La misión del Consolador es la de revelar al Hijo. Mire, la misión del Espíritu Santo es revelar al Hijo. Cuando miramos una pintura, quizás podamos de nosotros mismos apreciar mucho sobre el color y la forma que se exhiben en la citada pintura, pero para entender en forma cabal el cuadro y poder apreciar su valor y propósito,
que encierra, es necesario que un experto en cuestiones de arte nos dé una explicación. El Espíritu Santo es el intérprete de Jesucristo. No ofrece una nueva revelación, sino más bien aclara la mente del hombre, capacitándole. Mire, así para descubrir un significado más profundo en lo que respecta a la vida y las palabras de Cristo. Así como el Hijo no habló de sí mismo, sino de lo que había recibido del Padre, así tampoco el Espíritu hablará de sí mismo, como si fuera una fuente distinta de información, sino que declarará lo que oye en esa vida interior de la Trinidad. Es el Espíritu de verdad. Si el Espíritu de verdad está en usted, usted hablará la verdad. Es perfecto en verdad. ¿Cómo puede producir el error? Es imposible que produzca el error. Es imposible que engañe. Por eso usted no tiene que andar oyendo profetas. Porque muchos fracasan, muchos les falla. Dice, le falló, dice la profecía. No, hermano, discúlpeme. Cuando es profecía de Dios no falla. Se equivocó. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Se equivocó, le falló la profecía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que está profetizando ahí entonces? ¿Está profetizando la carne? ¿O está profetizando así como le ocurrió a Acab cuando subió a Ramón de Galaad, verdad? Seré, dijo aquel espíritu inmundo, seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Hay que tener mucho cuidado en esto. Porque el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos revela la verdad. Él interpreta la verdad. Él aclara la verdad. No trae una nueva revelación, como dijo Guillermo Maldonado. ¿Ah? No trae una nueva revelación, como profesa la Reforma Apostólica, que ya las palabras de Pedro, de Juan y de Pablo ya no son valederas, que la predicación de la iglesia primitiva ya no es creíble para nuestros tiempos. Eso es una herejía con tinte cristiano. El Espíritu Santo está presente para sostener la verdad de la palabra, para interpretarnos en la mente la verdad de la palabra. Por eso es que todo predicador debe de prepararse, academia y espíritu, para poder llegar a lo profundo de la verdad, para poder darle la verdadera palabra a la iglesia. Por eso ahí vemos un montón de iglesias patas arriba. No se sabe, hasta el pastor está enchivolado, no se sabe a quién oír, porque dejó que el espíritu que controló a Acab y que lo mató, controle la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios pastorea a la iglesia, usa el más grande recurso que existe. Mire, la verdad absoluta, la palabra de Dios. Y la iglesia es edificada sobre la verdad. Y qué lindo es crecer sobre la verdad. Qué lindo es crecer sobre la verdad. Qué maravilloso es vivir en la verdad. Saber que esa palabra que se está impartiendo en el púlpito, aunque le dé su poquito o mucho, como sea, como ocupe, es la verdad de Dios. Pero traer nuevas revelaciones, traer nuevas visiones, traer nuevos ministerios como el sacerdocio. ¿A dónde vamos a colocar el sacerdocio dentro de la iglesia? ¿Ah? Explíquenme. ¿Cómo lo vamos a colocar? Si el sacerdocio del Antiguo Testamento era una tipología del más grande sumo sacerdote llamado Jesucristo. Ya no se ocupa más.
Quien metió el sacerdocio dentro de un templo fueron los católicos para contrarrestar la doctrina judía. Eso se llama reemplazo. Pero el Espíritu de verdad, mire, que en sus manos tiene la verdad y la entregó a la iglesia, a los escritores sagrados, para que escribieran lo que él quería revelar de Jesucristo, del Padre y de él mismo, es esa verdad que ilumina el alma del hombre. Como dijo el apóstol Pablo, no os dejéis mover ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra, porque aún nosotros, si uno de nosotros viene aquí predicando un evangelio distinto al que hemos predicado, estamos bajo maldición. Es el Espíritu de verdad que impulsa la verdad, que sustenta la verdad, que fomenta la verdad, que edifica la verdad. No puede producir mentira, no puede producir engaño, no puede producir medias verdades. No. Es imposible eso. O es la verdad o no es nada. O somos verdaderos o no hay nada, porque con Dios no se puede andar a medias. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Usted que lucha, usted que predica, usted que ve de todo, escúchelo todo y retenga lo bueno. Bueno, Espíritu de gracia. Vamos a ver un poco los símbolos del Espíritu. Se ha dicho a menudo que las palabras son a veces medios inadecuados para expresar la verdad. Vamos a ver aquí está. Vamos a dar un pequeño repaso a esto. El fuego, el primer símbolo del Espíritu es el fuego. El fuego ilustra la limpieza, purificación, arrojo vehemente y celo producido por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado al fuego porque el fuego calienta, ilumina, purifica y se propaga. Eso es el Espíritu Santo. Primer símbolo. Vamos a ver acá. Dice Jeremías 29. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él. Esto es lo que dijo Jeremías. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era el fuego del Espíritu de Dios que estaba en el profeta. Él quería dejar de predicar, como yo muchas veces he querido dejar de enseñar, pero no he podido, porque es algo que está dentro de uno. Es imposible sacarlo de ahí. Es imposible obviarlo, es imposible ignorarlo, está allí, consumiendo, quemando, iluminando. Ese es el fuego del Espíritu Santo. También habla acerca de lo que es un viento que simboliza la labor regeneradora del Espíritu. Solo son símbolos. Agua. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor. Esto lo vamos a decir. Otra cosa, también es un sello. Esta ilustración presenta los siguientes pensamientos. Propiedad, ¿verdad? Es como cuando alguien le pone un sello a algo. Esto es mi propiedad. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados como propiedad de Él. Estamos en este mundo, pero como dijo Cristo, no somos del mundo. Así también serán sellados los 144,000 en el futuro, hacia el final de las cosas. También hay otra simbología, el aceite.
quizá el más familiar y común de los símbolos del Espíritu, toda vez que se usaba aceite en los ritos del Antiguo Testamento, ello representaba utilidad, fructificación, belleza y vida. Bueno, vamos a avanzar. Ok. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento de tres formas. Mire, primero es espíritu creador o cósmico, que en la introducción lo dije. También el segundo es como el espíritu dinámico o dado de poder, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra dinamis, de la palabra dínamo en griego, que significa poder y potencia, dinamita. Y tercero, como el espíritu regenerador por el cual la raza humana es cambiada. En el primero, que es el espíritu creador, es la tercera persona de la Trinidad por cuyo poder el universo fue creado. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y compartía así la gloria de la creación. El espíritu dinámico es el espíritu creador. Hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios, ¿verdad? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Después que el pecado entrara en el mundo y que la sociedad fuera organizada aparte de Dios y en contra de él, Dios comenzó de nuevo llamando a Israel y organizándolo bajo sus leyes y constituyendo así el reino de Jehová. Es el espíritu dinámico que imparte poder para crear. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco aquí. El espíritu regenerador. Consideraremos las siguientes verdades relativas al espíritu regenerador. Su presencia se registra en el Antiguo Testamento, pero no se recalca. Su dádiva es descrita más bien como una bendición futura. Su derramamiento está relacionado con la venida del Mesías. Eso lo vimos en Pentecostés. Bueno, ya tenemos un poco de idea acerca del Espíritu Santo en Cristo. El nacimiento, el bautismo, ya lo hablamos. El ministerio es fundamental en la vida ministerial. La presencia del Espíritu Santo es fundamental. O sea, el Espíritu Santo en Cristo estuvo presente en el nacimiento, en el bautismo, en el ministerio. Todo el ministerio de Cristo es sustentado por el Espíritu Santo. Lucas es uno de los escritores que registra toda la acción del Espíritu Santo. Estuvo presente en la crucifixión, le dio el poder, la fortaleza para culminar la obra. Y, por supuesto, fue el artífice de la resurrección. Alabado sea el Señor. Bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega nuestra presentación. Hasta aquí llega el curso, ¿verdad? El curso de teología sistemática. Hasta aquí terminamos. El tema de la iglesia y los acontecimientos finales. Ay, hermano. Tenemos el otro año, ¿verdad? Tenemos el otro año para hablar de eso. Creo que hasta se va a aburrir. Porque la historia de la iglesia, hermano, ay, Señor, se necesita mucho. Entonces, sintetizo, va a ser una tarea de los nombres del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo, su significado, su texto bíblico. Y 3 de esos nombres del Espíritu Santo usted los va a analizar, lo que más le impresione, por supuesto, y dará su análisis personal
envíelo en un documento de Word o de PDF a mi WhatsApp. O pues, o si no tiene los recursos, pues hace el texto en WhatsApp y me lo manda, o como usted pueda, ¿verdad? Con tal de que usted cumpla esa condición, porque lo que se quiere es una retroalimentación acerca de la clase. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que usted quiera hacer?